Chiquillos, este es el último tema que nos quedaba en lo que es la unidad 4, ¿verdad? Que se llama That Questions. Estos son preguntas. En español es como cuando ustedes hacen una pregunta que dice: ¿tiene usted hambre o no? Ese o no es el that question, ¿verdad? Que nosotros utilizamos una palabra o no. ¿Qué significa eso? O como que uno dice: ¿no quiere ir a la fiesta conmigo? O sí. Ese o sí también, ¿verdad? A veces uno hace la pregunta o negativa o positiva. Y entonces usted dice: ¿quiere ir a la fiesta conmigo? La pregunta está positiva. Entonces, el o no sería el that question, pero de la manera negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice: ¿Are you Spanish? ¿Aren't you? ¿Es usted española o no? ¿Ves? Entonces, nosotros vamos a utilizar el mismo verbo que nosotros utilizamos acá. El mismo verbo. Digamos, si a usted le dan el verbo are, al otro lado lo vas a poner igual, pero negativo, aren't. Y con el mismo sujeto que nos dieron en el lado anterior. ¿Ves? Por ejemplo, aquí viene you. Entonces, aquí pusimos you también. Aquí en la segunda dice: The train is on time. El tren está a tiempo. Isn't it. ¿Ves? El is está pero negativo. Y el it es porque a este lado solo pueden ir pronombres. No pueden ir nombres o de personas o de cosas, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, train. ¿Verdad? En este caso, train es el tren. Y ahí tenemos que poner el sujeto de que nos dieron, ¿verdad? Por ejemplo, tren, entonces ir. Profe, disculpe, ¿puede hacerlo un poquito más grande para los viejitos? Sí, ahí. Gracias, gracias, Ok. profe. Ok. Dice. En esa parte, cuando dice tren, entonces lo sustituyo por el it. Exacto, que es el pronombre. Que es el pronombre. Ok, gracias. ¿Verdad? Exacto. Por ejemplo, aquí vea, dice: Carlos will come on time. Carlos vendrá en tiempo. Won't he. ¿Ves? En lugar de Carlos pusimos he. Y es el mismo auxiliar. Aquí nos pusieron will. Entonces el negativo, recuerden que es won't. Pero si ustedes quieren, pueden poner aquí will not. También. Pueden poner como will not, que es el pronombre, el mismo will, pero negativo, ¿verdad? Así como cuando nos lo dan negativo y nosotros lo ponemos positivo. ¿Ves? You are in Spain. Usted no es española. O sí. Entonces, ¿ves? Nos lo dieron negativo, entonces nosotros lo ponemos positivo. My mother doesn't work here. Mi mamá no trabaja aquí. O sí. ¿Ves? El doesn't lo pusimos en positivo. Does. Y ponemos she, porque no podemos poner mi mamá, ¿verdad? Entonces aquí sería she. Cuando es un poquito más complicado, chiquillos, es cuando a usted le dan un verbo. Porque cuando a usted le dan un verbo, tenemos que recordarnos del auxiliar. Por ejemplo, aquí ve, live, el verbo está en presente. Entonces tenemos que recordarnos cuál era el auxiliar del presente. Recuérdense, para oraciones negativas, que era don't o doesn't, ¿verdad? Entonces, exactamente igual. Dice: Do you live in Spain? ¿Usted vive en España? Don't you o no, ¿verdad? Entonces, ¿ves por qué pusieron don't aquí? Por el pronombre que está acá. Ve el verbo, ¿ves? Aquí el verbo está en presente. Si el verbo me lo hubieran dado en pasado, entonces pongo el auxiliar del pasado, ¿verdad? Ok. Ok. Dice: she goes swimming every day. Ella va a nadar todos los días. Doesn't she? O no. ¿Ves? Entonces igual, ¿ves? El go está en presente, el verbo. Como ustedes llevan la lista de verbos, pueden fijarse en cómo les dieron el verbo. Aquí en este momento me dieron el verbo en presente.
Entonces, recordarnos que el don't y el doesn't son los auxiliares del presente, ¿verdad? Son los auxiliares del presente. Ok. Después dice, pero igual si me lo dan en español, perdón, en pasado, entonces ustedes lo ponen en el auxiliar del pasado. ¿Ves? Aquí hay otros. Con you es igual aren't. Con have, digamos, si nos pusieran como en presente perfecto, porque aquí pueden entrar ya todos los tiempos. ¿Ves? Entonces, si a usted le dan un auxiliar como have o do, digamos, a usted le dan don't, o el auxiliar que lo den, si a usted le dan un auxiliar, usted nada más lo pone positivo. Siempre se lo van a dar negativo, entonces usted lo pone positivo. Es cuando le den un verbo el que usted tiene que recordarse. ¿Ves? Si a usted le dan un verbo, ¿ves? Como went, entonces recordarse del did. ¿Verdad? Que es el auxiliar. Ok. ¿Ves? Viene una práctica que casi siempre viene una como así en el examen. Que es, por ejemplo, voy a tomarles una captura para poder enviarles eso al grupo. Profe, en esta primera pregunta la que usted dio, entonces iría, digámosle, por batear is not she. ¿En cuál? En esa práctica que acaba de poner. Sí, ya voy. Ya la vamos a hacer. Voy a enviarle nada más un... Profe, este tema lo vimos el semestre pasado, ¿verdad? Sí. Sí, este tema ya lo vimos. En esta. Ok. Regálame un segundito para enviarle la tarea. Digo, esta práctica. Chiquillos, ya me hicieron una tarea. Ahora que digo tarea. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, acá, sí. ¿Ves? Profe, sí lo está grabando. ¿Ah? ¿La estás grabando? ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Aquí. Por ejemplo, en la 1. ¿Verdad? Ves que nos dan isn't. Entonces, exactamente, Cindy, como usted dice, pones el is y pones she, en este caso. Para con el signo de pregunta, obvio. Entonces, ahí. Veamos la número 2. La número 2 viene will. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo nos quedaría ahí? Con you. No sé, estoy bateando, profe. Ajá, sí, sí, exacto. Want you. O pones will not you, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos está bien. ¿Verdad? Profe, a ver si le entiendo, yo le diría también. Entonces, en el caso de Julie sería, habría que poner is not she, digamos de ella. Y en el otro de que diga usted. Así sería. Otra vez, perdón, Lo que es se que no lo agrega ahí. escuché. Entonces, digamos, es que estaba viendo el ejemplo arriba que dice que él está yendo al Codeneo no sé qué y aparece al frente is not él, digamos. En el otro lado sería is not ella. Ella no está. Ajá, Eso es lo que el complemento que va. exacto. Y en el de exacto. you sería igual. You is not you, digamos. En Digamos, el caso de Peter sería él también. ajá. O aplicaría como his por estar his al principio con Peter. No, no is no. Is no. Sí, he Sería sería vean, usted tiene que fijarse en esto, ¿verdad? En esto sí es muy fácil porque nos dieron un verbo o un auxiliar fácil, el verbo to be o el auxiliar. Pero veamos la 3. La 3 nos dieron un verbo, no nos dieron ni auxiliares ni el verbo to be. Hay que fijarnos cómo está este verbo. ¿Cómo está este verbo? ¿En qué tiempo verbal está este verbo, chiquillos? Presente, profe. En presente.
Entonces, usted como el verbo está en presente, tiene que recordarse, vean, nos dieron Peter. ¿Cuál era el auxiliar de Peter? Is. No, en presente. Sí, el pronombre es he, pero el auxiliar en una oración negativa, Is. Isn't. cuando decíamos él no trabaja, por ejemplo, Will, profe, no me acuerdo. It does, profe. O el does. does, ajá. Eso les entra en el examen, chiquillos, con las reglas de la S. El doesn't. Recuerden que es el auxiliar negativo. Doesn't. El doesn't. Entonces sería doesn't he. Tiene que fijarse cómo está el verbo. ¿Ves? Aquí nosotros no podemos poner ni el is ni el verbo con un not porque nos dieron un verbo. Entonces aquí sí tenemos que cambiar el verbo. Veamos la 4. ¿Ves? En la 4 me dieron el verbo to be. Entonces el verbo to be sí es igual. Aren't. Porque es el are pero negativo. En cambio el auxiliar negativo de hate no es is, sino que es doesn't. Por eso es que en la 3 es así. ¿Y cuál sería el pronombre que tengo que poner en la 4, chiquillos? They. They. De ellos. Ajá, de ellas, digamos. De ellos. Ujú. Veamos la 5. En la 5, ¿cómo quedaría? Will they. Ajá. Will not they. No, will they. No, will. Will they. Sí, porque me era un negativo. Ujú. Ok. Veamos la 6. ¿Cómo quedaría la 6? Are not you. No, la 6, no la 7, la 6. Esta, la que dice. It, profe, it, Not. it not, o algo así. Ajá, is not o isn't, como ustedes quieran. ¿Y cuál usaríamos en lugar de la compañía? It. Exacto. It. Exacto. Ok. La 7. La 7, ¿cuál nos quedaría? Are not you. Ajá. Exactamente. Entonces sería aren't o are not, como ustedes quieran. Aren't you. Ok, la 8. Are not I, profe. Exacto. I'm not o am o así, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y el I. Y la 9, hay unas muy fáciles, que es como cuando hay auxiliares. Veamos la 9. La 9, ¿cómo creen ustedes que va? Do you. Ajá. You. No do you, porque ve que el auxiliar me lo dieron ya negativo. Usted siempre tiene, si a usted se lo dan positivo, escribirlo negativo. O si se lo dan negativo, entonces escribirlo positivo. Aquí la única, o sea, todas son muy fáciles mientras no venga un verbo. Si ya viene un verbo, como en este caso ve hate, o si nos dieran un verbo en pasado, ahí sí cambia. Por ejemplo, vamos a hacer una aquí nosotros. Dice, si yo le digo a usted, you play tennis. ¿Cuál sería el that question aquí? Ve cómo está el verbo. ¿Cómo está el verbo? En pasado. Exacto. Entonces, ¿cómo sería? Do you no, do not you, algo así, profe, no. No, ¿cuál es el auxiliar del pasado? Did. Exacto. Entonces sería así, did, pero negativo, ¿verdad? Sería didn't y digamos en este caso you y el that question. Entonces esta es la otra manera que también puede ser un poco difícil. Cuando a usted le dan un verbo, recuérdense, cuando a usted le dan un verbo es cuando va a cambiar. Por ejemplo, pero si yo le digo a usted, she didn't go to the party, digamos, ella no va a la fiesta, entonces aquí sí sería el mismo auxiliar que nos dieron, entonces sería did she. Cuando es difícil es cuando le dan un verbo a usted en
en presente o en pasado, o sea, cuando le dan un verbo, recordarse el auxiliar. Esa es la única que es como ¿Profe? difícil, ¿sí? Profe, una pregunta. Ok, si el verbo está en presente, se usa el do o el doesn't, ¿verdad? Y cuando está Exactamente, en pasado, se usa el did. exacto, sí. Ok, gracias. Ujú. Sí, esas son las que tenemos que como saber ahí. Ok. Ok. Entonces, ¿me entendieron estas, chiquillos? Sí, profe. Voy a pasarle aquí como con esto, como para que tengan ahí más, como con las respuestas. Ok. Ahí hay varias. O puede ser que también se las den así, que así es muy fácil, ¿verdad? Porque nada más acomodarlas. Por ejemplo, en la número 1, ¿cuál iría, chiquillos? La que dice is not it. Isn't it? Esta, exactamente. Este iría en la número 1. ¿Verdad? Ok. En la número 2, ¿cuál iría? Profe, la que dice should not they. Ajá, exactamente. Porque dice sus compañeros de trabajo. Entonces es esta, ¿verdad? Y con should, porque nos dieron should, entonces es nada más poner el mismo que nos dieron. Ahí sería este. Ok. En la 3, ¿cuál iría? Is he. En la 3 sería is he. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, así es como uno tiene que ir haciendo todas. No es tan difícil, pero es nada más recordarnos. Vamos a ver. Por ejemplo, en la 5, ¿cuál va en la 5? Will you. You. No, en la 5, en la 5. Do not Don't they. they? Don't they esta. Don't they. ¿Verdad? ¿Por qué esta, chiquillos? Porque Tiene un verbo, ¿no, profe? Porque tiene un verbo. Y el verbo está en presente. Entonces, como el verbo está en presente, el want está en presente, el auxiliar es don't. ¿Verdad? Exacto. Así es como se van haciendo. Estas son de las mismas, exactamente de las mismas, ¿verdad? Esto es como que nos cambian, es agregar la palabra wonder. Es como, yo me imagino que ella va a ir, ¿verdad? Como cuando se dice ella va a ir, entonces aquí lo que cambia, ¿ves? Es el verbo to be, que lo ponemos de primero y después, perdón, el verbo to be, que en una oración normal va de primero y después el sujeto. En estas que se llaman endeavage questions van a ir al revés. Primero va el sujeto y después va el verbo to be. Pero a usted siempre le van a dar esta pregunta. La primera. Entonces lo único que tiene que hacer usted es volverla a escribir y agregando esto, que primero va el he y después va el is. ¿Verdad? En caso de que se las pongan, pero esas a veces como que no se las ponen mucho. Ves que todas es eso. Todas esas son de lo mismo. Voy a hacer esto un poquito pequeño. Y ahí. Aquí, ¿ves? Que se las dan así. Entonces, a usted se lo van a dar como un complete. Entonces, es volver a escribir la oración, pero sabiendo que primero va el they y después el do. Por ejemplo, el hair y después digamos, va a cambiar, ¿verdad? Primero, aquí sería el help y después el you. En todas cambian primero. Como para que las vean ahí. Y ese creo que es el último tema.
Si esto es un texto igual como de trabajo, recuerde que la unidad 4 hablaba de eso. Y ya termina la unidad. Estas son mismas prácticas y creo que aquí ya viene. Ajá. Ok. De. Profe, una consulta. Esta question es diferente del año pasado. Es que yo tengo ahí el libro todavía de Desme, pero no sé si es igual para estudiármelo con él o no. Sí, es el mismo. Bueno, gracias, profe. Profe, ya tengo el examen del semestre pasado y nos lo pusieron como en un pareo. En décimo, sí. Sí, puede ser así como en un pareo o en un complete. Esas son como las maneras de verlo. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso ahora de toda la unidad. Recuerden que a ustedes les entra muy poquita materia. Lo que más les entra es vocabulario. En la unidad 3, como ya lo hemos visto, en realidad ya esto hasta la repasamos. Pero bueno, no importa, vamos a repasarla otra vez. En la unidad 3 lo que nos entra mucho es acerca de desastres naturales, ¿verdad? El vocabulario de desastres naturales. Igual eso ya lo estuvimos viendo la clase pasada. Entonces es sabernos los desastres naturales. O también los tipos de contaminación, que es de lo que habla la unidad. Después de esto, aquí lo que nos entraba era el pasado simple, recuerdan que era lo del did. Igual en el libro ustedes tienen en el WhatsApp tienen el resumen que les pasé, ¿verdad? Que recuerden que aquí utilizábamos los verbos de la segunda columna y el auxiliar did, ¿verdad? Como les dije que prefería que me contestaran en el examen en negativas. Ok. Entonces, dice, recordemos que aquí nosotros utilizamos el pasado, ¿verdad? Lo que tenemos que poner era el auxiliar, el did not, que todos los verbos trabajaban con did not. Recuerden que las oraciones positivas son las únicas que llevaban el verbo en pasado, ¿ves? Como estas. My father dead, he lived, John Cabot sailed. ¿Ves? Todas estas, el verbo va en pasado. Cuando es presente, el verbo iba en presente. Cuando es negativo o preguntas, el verbo va en presente porque llevamos el auxiliar, el did o el didn't, ¿verdad? Si es negativo. ¿Ves? I met my wife in 1983. We went to Spain for our holidays. Nosotros fuimos a España para nuestros días feriados. ¿Verdad? We swam a lot while we were on holiday. Nosotros nadamos mucho cuando estábamos en el feriado. Ok, porque esas son positivas. ¿Ves? El verbo va en pasado. Pero ¿qué pasaba cuando el verbo la oración era negativa? Recuerdan, utilizamos el auxiliar did not y el verbo va en presente. Did not y el verbo va en presente. Y cuando es pregunta exactamente igual, utilizamos el auxiliar de primero, entonces poníamos el verbo en presente. Ok, igual eso también lo tienen en un resumen. La práctica, ¿verdad? Aquel día hicimos un montón de estas. Recordemos que si el verbo está, si no hay nada, como ves, en esta hay un signo de pregunta, entonces quiere decir que es pregunta. Cuando hay un not entre paréntesis, es negativo. Mucho disculpe. ¿Sí? Yo tengo apuntado algo de ed en los regulares y en los irregulares diferente. ¿Eso es en los positivos o en los negativos? Sí, eso es para los verbos. Para los verbos. O sea, que los verbos, hay verbos regulares e irregulares. Bueno, usted como va a llevar, si lleva la lista de verbos al examen, ahí los vas a tener todos. Pero son solo, es para este tema, pero para las oraciones negativas. Digo, para las positivas,
No, porque vas a poner el verbo en pasado, entonces es para lo positivo que usted va a necesitar eso. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, solo para lo positivo. Para lo negativo y las preguntas, ahí ya no, ¿verdad? Porque ahí el verbo va en su forma original. Ok. Entonces ahí tienen esa practiquilla. Después también nos salía el verbo to be, ¿verdad? Que was, were era con los que ellos trabajaban. Was trabajaba con estos pronombres y were con estos otros. Negativo, were not o was not o weren't o wasn't. Y si es pregunta, primero va el verbo to be y después el pronombre. Ahí viene hasta una práctica. Las palabritas con WH que se las pasé la semana pasada en una imagencilla, ¿verdad? Ahí que cómo se dice qué, cuál, cómo, dónde. Entonces para que ustedes se las aprendan. Ok. Ahí están todas. Después esto es más de todos los desastres naturales. ¿Verdad? Las contaminaciones y demás que tienen que saberse. Y después de esto tenemos el past continuous, que recuerden que siempre que les decía que cuando viniera la palabra continuo, quiere decir que lleva ing en el verbo, ¿verdad? Y aquí utilizamos el verbo to be o was o were. Siempre. Ok. Entonces recordemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, she was cooking. Si fuera negativo es was not o were not. Y el verbo lleva ing. Después acá, cuando es pregunta, ponemos por ejemplo aquí, was she sleeping? ¿Ves? Ponemos primero el verbo to be, el pronombre y después el complemento. En este caso el verbo con ing, ¿verdad? Siempre. Ok. Entonces ahí para que lo vayan viendo. Igual en el WhatsApp tienen un montón de esos. Aquí también había una práctica, que estas son muy fáciles, ¿verdad? Es el mismo verbo que nos dieron, nada más le ponemos el mismo pronombre que nos dieron, le ponemos el verbo to be y después de eso, al verbo que nos dieron, solo le escribimos el ing y ya nos quedan. Este es como el temilla que ustedes casi que no pueden perder, ¿verdad, chiquillos? Porque ya nos dieron como que los pronombres, es nada más como agregarlos ahí, es saber nada más que va con was o con were y después le ponemos el ing, ¿verdad? Siempre. Ok, para que no se les olvide eso. Ok. Esto era igual, más vocabulario, cómo cuidar el medio ambiente, que es lo que abre la unidad. Los modals que siempre nos entran, recuerdan que eran parásitos, aprendernos los mismos, son los mismos de toda la vida, que les entran como de décimo en todos los exámenes, ¿verdad? Estos son los de deducción. ¿Cuáles eran los de deducción? El must y el can, ¿verdad? El may y el might. Y los de obligación son estos, el must have, ¿verdad? Que esos son los de obligación. O el ought to have. Entonces ahí como que está. Voy a hacer que les pongan así. Entonces nada más lo que hacemos es adjuntarlo, ¿verdad? Por ejemplo en la 4 que dice I don't believe, entonces pondríamos I can believe. Yo no puedo creer, ¿verdad? Nada más cambiamos el don't por el can. Ok. Ahí.
vienen las prácticas para que si quieren hacerlas. Después acá tenemos, bueno, todavía todo esto es de la unidad 3, que habla todo lo que tenga que ver con vocabulario, ¿verdad? De los contaminación y demás. Ya después de aquí vamos a pasar a lo que es la unidad 4, que la unidad 4 también es muy poquito lo que nos entraba, ¿verdad? En la unidad 4 nosotros vamos a ver todo lo que tenga que ver con el vocabulario de carreras o estudios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eso es lo que les va a entrar. Entonces dice, por ejemplo acá, aprendernos como ese vocabulario que venía ahí de las, ay Dios, de las carreras, de cómo trabajar en equipo, todo los vocabularios que uno ya tiene que tener como cuando uno ya va a trabajar en algún lugar, ¿verdad? Ese es el vocabulario que tenemos como que sabernoslo cuando ya ustedes van a trabajar como en un lugar, que es como de trabajo en equipo, el compañerismo, ¿verdad? Que vienen aquí abajito. Estos que están aquí, ¿ves? Trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, aprendernos este vocabulario. Empatía. Después nos entraba que era un adverbio. Recuerden que un adverbio, ¿qué era el adverbio, chiquillos? A ver si ya se lo aprendieron. El que califica el verbo. ¿El que qué? Describe el verbo. Ajá, el que califica al verbo, ¿verdad? El que le da una cualidad al verbo. Por ejemplo, como cuando yo les decía a ustedes, usted maneja lentamente. No es que sea lento, sino que maneja lentamente, ¿verdad? O trabaja rápidamente. No es que sea rápido, es que la manera de trabajar es rápida, ¿verdad? Ok. Entonces ahí. Ok. Entonces es aprendernos, ¿verdad? Que casi siempre es como la tarea. Algunos chiquillos, no sé si ustedes sufrieron un enredo con la tarea, algunos. ¿Todos se les puso el 10 o no? Profe, yo solo con aquella que le mandé, Ajá. Excited, creo que era. Es esta, porque aquí está la tarea, es esta. Fui con esta, excited, esta. Ajá. Es con esa la que usted tuvo un enredo nada más, pero sí, pero los demás sí la tuvieron todos buena o no. Profe, a mí no me sale revisada. Quitarla ahí, poner la L y no era ahí esa. Ok, a nadie le sale como la calificación todavía. A mí no, profe. Es la que dice 2. A mí no, profe. La 9, la que dice, ¿cómo? La que dice 2, la tarea online task 2, sí. Ajá, no me sale calificada, profe. Qué raro, vamos a ver. Si es que yo tengo que revisar algo, espere para ver. Aquí está. Profe, ¿quiere decir que usted ya calificó? Porque tengo entendido que el sistema no califica eso, o el sistema también califica. A veces el sistema califica, sí, pero yo no lo he calificado porque todavía hay tiempo de hacerla. Entonces, hasta que se venza el tiempo, yo la reviso. Pero a veces se revisan solas.
digamos, depende de la tarea, la plataforma. Ah, no, a nadie le aparece. Porque tengo que hacer así, porque tengo que revisar la primera parte. Así, la parte del audio. La parte del audio. Pues tengo que revisar esto, lo de la respuestita. Recuerda que ustedes escribieron. Pero bueno, aquí en estas de aquí, creo que a ustedes estas sí le aparecen. Las otras. La primera parte sí les salen si tuvieron una mala o no. No les aparece ni eso. No, profe. Yo voy a revisar el mío a ver si me aparece algo. Profe, esa que abrió es la mía. Me metí en la primera, no sé si es la suya para ver. Catherine, sí. Aquella. Es que esa fue la primera que me salió ahí. Ok. Bueno. Entonces, sí, ahí hay. Bueno, no sé si es que hay una parte que tengo que calificarla yo, que es la primera. Entonces, cuando yo ya le ponga los puntos, ya les puse la calificación. Por eso es. Pero aquí en la mayoría pueden ir viendo si tienen por lo menos la otra parte, la de los adverbios, bien. ¿Qué es esta? Vamos a ver si a otra persona le aparece. Profe, ¿dónde se mete uno? Porque yo me estoy metiendo en la tarea y me dice que como ya finalizó no sé qué, no me deja hacer nada más. Qué raro. Seguro a todo el mundo le va a salir así entonces. Para ver esta. Vamos a ver el de Stephanie. Ay, profe, qué vergüenza. Es que no me sale de por sí, ve, solo me salió el de Catherine hacia arriba. El suyo no me sale, ve que me sale aquí como una cosita. No me aparece. Sí, bueno, igual si no igual tengo que revisarle a todos esa parte, porque yo no se la he revisado a nadie. Hasta que se venza el tiempo puedo ver. A ustedes les aparece de casualidad algo como esto, vea, que les sale solo así, como esto que dice así sin calificar. No. Profe, lo que sale es que, digamos, la revisión sale hasta que se cierre la tarea, o sea, hasta mañana después de las 12. Ah, ok, sí. Sí, o sea, como el lunes casi. Sí, entonces solo es a mí. Bueno, ahí después se lo reviso. Entonces, por aquello. A ver cómo les fue. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Recordemos que había unas excepciones que eran las de la tablita, aprendernos esas excepciones con lo de el vocabulario que está acá, que eran estas excepciones que están acá, ¿verdad? Que good, fast y hard se escribían completamente diferente. Ok. Ahí. Profe, pero si a nosotros nos ponen fast en el examen, se vuelve a poner fast, ¿verdad? Así es. Si a usted le ponen en ese sí, porque ese creo que se quedaba igual. Pero digamos, y el otro también. El que cambiaba era el good, ajá, que era well. Sí, exactamente. En Gracias, eso, sí. profe. Ok, aquí viene más vocabulario de eso. Después de eso teníamos los modals, que estudien más estos como el may y el might, que eran de probabilidad. Recuerden que el may, este primero, es para una probabilidad más alta y el might para una probabilidad menos, o sea, menos probable, ¿verdad? Aquí vienen prácticas con eso. Y después de eso, bueno, más vocabulario de todo, de cómo trabajar en equipo y demás. Teacher, ¿será que puede volver a explicar lo de los modas? Lo de my y mind, que eso sí tengo como ahí como enredado. May, el que se escribe M-A-Y, es de una probabilidad más alta, o sea, algo que puede hacer que sí pase. Y el might, el que es M-I-G-H-T,
Ese es de una probabilidad menos probable, o sea, de algo que pueda que pase, pero pueda que no, que hay una probabilidad más baja. ¿Ve? Y en la oración lo que hago es sustituir, entonces, queda igual, solo que la sustituyo. No, él lo que iba era a la par del verbo. Recuerda que él se tiene que escribir a la par del verbo porque él es un parásito, no sirve solito. Entonces usted escribe, por ejemplo, el sujeto, el may y después el verbo. ¿Ves? Si tiene que sustituir, entonces sí, sustituye, pero por ejemplo, como en esta práctica, ¿ve? En esta práctica usted tiene que traerse esta palabrita, el may, y escribirla aquí a la par del verbo, porque él es un parásito que necesita pegarse al verbo. ¿Lo ven? Entonces ahí es donde usted lo tiene que hacer. O por ejemplo este might, ¿ves? Que igual. Entonces usted lo trae y se lo escribe a la par del verbo, aquí a la par del she, porque vais es el verbo. Eso es lo que tienes que ir haciendo y recordarse eso, que esta es una probabilidad más alta y de este una con probabilidad menos, o sea, menos probable. Ok, listo, gracias. Ok, después teníamos el futuro continuo, que este nos volvió a salir hasta el cansancio, ese nos salió en el examen pasado, ¿verdad? Que recuerde que es nada más escribir lo que es la S en el verbo, ¿verdad? Escribirle will be y el verbo con ing, ¿verdad? Por ejemplo, que decimos she will be, ¿verdad? Entonces aquí, ¿ves que dice, por ejemplo, I will be working, yo estaré trabajando. You will be lying, él estará yendo a la playa, por ejemplo, ¿verdad? Mañana. Y si es negativa, recuerde que nada más decíamos con not. We will not be having a dinner at home, nosotros no estaremos teniendo una comida en la noche. Ok, entonces así es más o menos, ¿verdad? Ok, dice, por ejemplo, cuando es pregunta tenemos que poner el verbo to be de primero, ¿verdad? Cuando es pregunta, el will, va de primero, después el sujeto, la palabra be y el verbo con ing. Es como la estructura, siempre es exactamente igual, ¿verdad? Siempre es exactamente igual. Ok, entonces ahí, ¿ves? Ponemos will you be playing, entonces exactamente igual, ¿verdad? Will they have watching, entonces el will va separado del be y del verbo con ing. Ok, recuerden que si ustedes quieren pueden decir will not o won't, cualquiera de los dos. Este temilla es como ya fácil, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto varias veces. Ok, aquí es más vocabulario. ¿Ves, chiquillos? A ustedes les entran muy poquitos temas en realidad. Tienen la probabilidad de salir altos, porque son muy poquitos los temas que les entran, ¿verdad? Más es vocabulario. Y ya tenemos después el que les expliqué hoy, que es el del tal questions. No sé si este les quedó bien claro, chiquillos. A mí bueno, sí, profe, a mí me tal vez si pudiera enfocarse un poquito más en el tema, sí, a mí no me quedó tan claro, a mí me cuesta un poquillo eso. Sí, claro. A mí también. Okay. Siempre gracias, profe. Con mucho gusto. Siempre me engaña Luis Alberto. Dice que no le queda claro y en el examen sale bienísimo. Eso es pura mentira, yo creo, pero no importa, le explico. El Espíritu Santo que baja en ese momento y me acompaña porque es el que me dice todo. Bueno. Sí, ok.
Entonces, recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es la parte opuesta. Si a usted se lo dan positivo, usted lo escribe negativo, ¿verdad? Si a usted le dan el verbo to be, por ejemplo, negativo, usted va y lo escribe positivo. Pero si a usted se lo dan positivo, entonces usted lo escribe negativo. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, veamos como el ejemplo 1, que viene are. Entonces usted va a escribir el verbo to be, pero negativo, aren't. Creo que los que son difíciles es cuando a usted le dan un verbo, ¿verdad? Que a usted le dan un verbo, como que le dan el verbo, como play. Entonces usted lo que tiene que ver es en lo como esté el verbo. Si usted el verbo, por ejemplo, como aquí, ¿ves? A usted le dan un verbo en presente, ¿sí? Entonces va como, digamos, que diga como you, alguno que no venga ahí, como we, puede ser, nada más se le agrega not. O es los que vienen, que es is, are, Ajá. el am. Exacto. A esos usted todos los sí, del verbo to be nada más se le agrega un not, es así. Ajá. O si se lo dan negativo, entonces le quita el not, ¿verdad? Si a usted, le dan, por ejemplo, como aquí, vea. ¿Sería aquí nada más eso, profe, lo único que hay que hacer con ese tema? No, pero, digamos, cuando le dan a usted como esto, sí, que a usted le dan un not, entonces usted se lo quita. Los que son difíciles, que a ustedes se les pueden enredar, es como cuando son verbos, que le dan el verbo, entonces usted tiene que recordarse el auxiliar del verbo. Por ejemplo, si a usted le dan aquí, como aquí ve que le dieron live, entonces, ¿en qué está este tiempo? ¿En qué tiempo? Que usted diga, mira, este verbo está en presente. Entonces, recordarse cuáles eran los auxiliares del presente. Saber que era don't y doesn't. Por ejemplo, si a usted le dan un verbo en pasado, recordarse cuáles eran los auxiliares del pasado, que eran todos con did, ¿verdad? Entonces de eso depende de cómo esté el verbo. Si el verbo está en presente, por ejemplo aquí, entonces tenemos que poner o don't o doesn't, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo aquí va don't porque nos dieron you, pero si hubiera venido aquí she, entonces aquí tiene que ser doesn't, que esos son los dos auxiliares del presente. Ok. ¿Verdad? Serían esos dos nada más. Del presente sí, del presente sí, do o does. Pero si es en pasado, recuérdese que en pasado todos van con did, que es el tema que nosotros ya vimos, que es el del did. Vea. Es que aquí no viene. Así ve, que como que nos dieron el verbo en pasado, entonces ponemos el did. ¿Ve? Entonces no ponemos el when, sino nada más did. Exacto, el auxiliar. Es como quitarlo y poner el auxiliar, al igual que arriba donde dice ese que me acaba de decir. El del do. Eso. Ajá, sí. Cuando usted le dan un... Vea, es que es así, vea. Voy a poner un word. Usted tiene que identificar cómo esté el verbo. Si a usted le dan el verbo así, el verbo vamos a poner ate pizza. ¿Cómo está ese verbo? En presente. No, ese verbo está en pasado, que es comió. Igual ustedes se pueden fijar en la lista de verbos. Ustedes se fijan en la lista de verbos. Entonces, como está el verbo, si el verbo está en la segunda columna, entonces quiere decir que está en pasado. Entonces usted le escribe el did, pero negativo, o sea, didn't, y pone el you con el signo de pregunta, nada más. ¿Ves? Por ejemplo, si viene she y viene travels, ¿cómo está? ¿Cómo está ese verbo? Pagado. Chiquillos, ustedes están, pero lo que se llama mal con los verbos, ¿verdad? Malísimo, profe. Dios guarde usted, no lo dejara yo sacar.
Duarte y yo usted no nos dejara sacar esos verbos en el examen. Son pero dos. Profe, son demasiados, son demasiados. Un 0, profe. Vea, un 10 seguro, profe, me gano. pero así, demasiado. Vea. Yo me devuelvo. Vea qué fácil, Yo chiquillos. no me equivoqué. Chiquillos, vean, es demasiado fácil ver si el verbo, ¿cómo es? Vea que aquí está el she. Aquí está, vea que hay una S en el verbo. Es la regla de la S. La regla de la S se aplica en presentes. Entonces el verbo está en presente. Este es un verbo hasta regular. En pasado se escribe así. Así ve, con ed. Nunca, o sea, así se escribe. Pero bueno, no importa. Como ustedes no se lo saben, entonces ustedes vienen y lo buscan. Está aquí, vean, regular. Es un regular verb. Aquí está. ¿Ves? Está en la columna. Todos los de presente tienen una S, profe. No, solo si viene she, he o it. Recuerda que son las reglas de la S. Cuando viene she, he o it, sí. Pero Profe, yo siempre distingo los del pasado porque terminan en ed. no todos. Los regulares sí. Los regulares sí. Los irregulares no. Vea los de la primera. Vea los primeros. O sea, vea los del inicio, que son los irregulares. Vea, estos están en pasado. ¿Ves que estos no terminan en ed? ¿Por qué? Porque ellos son irregulares. O sea, recuerda que cambiaban, que tenían algo diferente o no se escribían igual. En cambio, usted ve aquí, ven los regular verbs. Aquí sí todos terminan en ed porque son regulares. O sea, todos tienen lo mismo, ed al final. En cambio, los irregulares no. Los irregulares cambian por completo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá el del travel, ves, aquí está en presente. Entonces, yo me vengo para acá y dice, ok, travel, este verbo está en presente, con una S, pero es por el she, pero el verbo no lleva ed, entonces está en presente. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar de she en el presente? Das. Ajá. Entonces es das, pero negativo. Doesn't. Y pones el she, ¿verdad? El signo de pregunta. Otro ejemplo. Si yo le pongo a usted, Profe, yo lo único que no entiendo es como cuáles son los que va con doesn't y cuál es el otro que va con el es como solo la mujer va con doesn't. ok. Eso es así. She, he, it trabajan con doesn't. Esos trabajan con doesn't. Y I, you, we y they trabajan con. Vean, se los voy a poner así, ya así más facilísimo. Vean, esto es presente. Present. Esos trabajan con don't, ¿verdad? Y cuando es past, es así. Ay, Dios. I, she, he, you, we, they, it. O sea, todos por igual trabajan con didn't. Eso es. Entonces, si a usted un verbo, veamos como esta que dice my sister called her friend. ¿Cómo? Aquí el que manda es el verbo. ¿Cómo está este verbo? En pasado. En pasado. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que tengo que poner aquí? El del pasado, el did. Porque ve que me lo dieron positivo. Entonces usted viene y lo escribe didn't. Y pones otra vez, pones she, ¿verdad? Porque es el de ella. Porque estamos hablando de mi hermana. Pero vean este otro ejemplo, que estos sí son más fácil. Si yo pongo she, bueno, otro que no sé she. Yo pongo you don't go to the party. ¿Cuál sería aquí? ¿Cómo nos quedaría el that question? Do you? Do you? Ajá, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Ok.
Entonces aquí sería do you, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cómo sería el that question ahí? Dije. Ajá. A ustedes cuando les cuesta es cuando viene el verbo. Si yo le pongo a ustedes así, vean. ¿Cuál sería el that question ahí? Do they. Ahí es donde ustedes no saben porque no saben cómo está el verbo, ¿verdad? ¿Cómo está ese verbo? Ahí es donde se enredan porque no saben cómo está el verbo. Pero no importa, en el examen van y lo buscan en la listita de verbos. Entonces lo encuentran. Ese es uno irregular. Vean. Ok, primero vamos a ver cómo está el verbo para que después puedan hacer esa otra parte. Vea, el verbo está aquí, en la segunda columna. Está en pasado, ¿verdad? Véalo aquí, understood. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Si está en pasado, ¿cuál sería el auxiliar aquí? Did. Pero negativo, ¿verdad? Porque ve que no hay ningún not en este lado. Y tiene que quedar a un lado positivo y al otro negativo. Entonces sería didn't they. El detalle está en el verbo. El verbo es el que a ustedes les indica cuál es el that question que ustedes tienen que poner. Todo depende del verbo. ¿Ok? ¿Y ahora sí me entendieron un poco mejor? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe, en el pasado entonces solo es did. Exacto, sí, es el único auxiliar. Y en el presente varía a según si es she, he, it. Es que casi no veo, se ve muy pequeño en el teléfono. Con do es not y el otro es I, you, we, they con don't. Ajá. Eso es presente y Ok. pasado. Y después sigue futuro, ¿verdad? Pero futuro es muy fácil porque, ok, future. Vean futuro. Por ejemplo, si yo digo a ustedes, they, bueno, we will travel to México. Aquí, ¿ves? Aquí nos dan el auxiliar will. Entonces, ¿cuál sería el that question aquí? We want. Ok, entonces, ajá. Sería will not o won't, ¿verdad? Sería will not o won't. Bueno, como quieran, si quieren poner will not, pongan will not, no importa. Y ponen we. Ay, yo me fui con el trabajo. ¿Ah? Según yo iba a poner it por el trabajo, no sé por qué. No, es solo así, es solo el auxiliar. Ok. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el otro sería, si viene así, entonces siempre con todos trabajan igual, todos los pronombres, aquí todos los pronombres, es como este, todos los pronombres trabajan con el will o con el want, ¿verdad? Digamos, si es negativo, aquí podría ser o will o want o will not, como ustedes quieran, ¿verdad? Ese es el del futuro, que está así. Ok. Ese es como el del futuro. Ahí. ¿Verdad? Otro ejemplo sería si viene negativo. ¿Qué dice? Si viene negativo sería, por ejemplo, Daniel, Luis, want cook the fish. Ok. ¿Cuál sería ahí? ¿Cómo quedaría ahí?
Will they. Ajá, will they. Y signo de pregunta. ¿Ves? El más difícil es cuando le dan solo el verbo, así como es pasado presente. Los otros no, porque los otros ya ustedes ven el auxiliar o el verbo to be, que es el mismo, ¿verdad? Si viene is, usted sabe que pone is not. Si viene are, pone are not. Y listo. Profe, entonces en el futuro, si nos dan want, respondemos con will. Ajá. Y si nos dan will, con want. Exacto, porque en todos es el opuesto. Si se lo dan positivo, lo ponemos negativo, o al revés. Excelente. Sí. Voy a enviarles como una captura de estos ejemplos. Tal vez a ustedes les guste un poquito, lo vean ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Como ahí. Se lo voy a enviar así. Después ustedes en la compu en el celular o así, lo pueden hacer más grande para enviárselos como en una foto. Ahí. Y ahí estaría. Ok. Listo, chiquillos. Ahora sí, y este es como el último tema. No sé si les quedó bien clarito, ahora sí o todavía no. Ya un poco mejor, más o menos. Sí, profe, está mejor ya. Y si no, viendo la clase unas 45 veces, yo creo que lo entiendo perfectamente. Sí, igual ahora les voy a pasar un video solo de esas, de las stat questions, porque de esas, como es nuevo, no les he pasado ningún videillo, así que yo les busco como en YouTube o así, para que ustedes lo vean si quieren también, ¿verdad? Por aquello. Y bueno, eso ya es todo lo último que nos entra, ¿verdad, chiquillos? Ya después ahí sería todo lo que tiene que ver y hasta la otra clase, que sería ya para el siguiente examen. Entonces, bueno, no sé si hay algún otro tema que quieres que les explique o ya les quedó todo clarito. Ya como que mejor. No es tanto, igual chiquillos, durante la semana, si ustedes consideran que hay un tema que, profe, se nos olvidó o de algo, o hacen una práctica de libro o así, quieren que se la revise, ustedes me escriben, ahí yo se las reviso. Y si no entienden un tema, de ahí me dicen como para buscarles algún video o algo de reforzamiento, ¿verdad? Como para que ustedes ahí lo sigan viendo. Igual en el WhatsApp tienen de todo, tienen videos, ¿verdad? Tienen un montón de resúmenes, tienen un montón de videos ahí como para que ustedes lo vayan haciendo. Digamos, ve, aquí tienen los documentos, ¿verdad? Que hay varios, vea, todavía no se ha ido, según esto, vea. Pero hasta que cae mal esa cosa de WhatsApp que no se va, ¿verdad? Pero los otros ahí ahorita si no se los vuelvo a enviar, porque no entiendo por qué esto no se fue desde la semana pasada. No se va. No se me fueron esos dos. Ok, pero se los voy a volver a reenviar, porque algo fue lo que pasó con este archivo. Vamos a ver. Ok, ya ni se les va a enviar. Vamos a ver aquí. Ok, dice, para ver dónde era que lo tenía. Voy a buscarlo aquí un toquecito. A ver dónde es que lo tengo guardado para enviárselos. Aquí. Bueno. Y entonces ahí ya como que estaríamos, chiquillos. Igual si no tienen dudas ni consultas, voy a dejar de grabar para que el video no se haga tan re largo.